Entonces, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Primero que todo me presento. Mi nombre es Pablo Jorquera, consultor dentro de nuestra empresa No Trasnoches. El día de hoy vamos a estar revisando este taller de renta enfocado en las empresas con tributación dentro del 14D número 3 y el 14D número 8, ya enfocado en lo que va a ser la renta del año tributario 2024. No hay grandes modificaciones respecto al año anterior, pero sí ya hay algunos datos claves que debemos ir tomando en consideración, como por ejemplo la fecha del vencimiento de las declaraciones juradas, el saber también cuál va a ser la tasa de impuesto de primera categoría definitiva que van a pagar las 14 de número 3. Entonces la idea es que podamos ir adentrándonos ya en lo que va a ser la renta del año tributario 2024, ir empezando a refrescar conocimiento, refrescar conceptos referentes a lo que es preparar una renta. Estamos en 12 de octubre. Muchos ya estarán generando algunas proyecciones tributarias de entender o de saber para poder presentar a los dueños de las empresas una proyección de renta, al saber más o menos cuánto impuesto de primera categoría van a tener que pagar sus empresas. Por lo tanto, por lo mismo quisimos partir con esta presentación, es que va a ser una serie de presentaciones en la que vamos a estar generando. Primero, esta especie de introducción, como les comentaba, que vamos a hacer, donde solamente vamos a ver una parte teórica, y posteriormente en las semanas venideras vamos a estar viendo presentaciones prácticas donde vamos a ver cómo generar el cálculo del RAI, el capital propio, la renta líquida. Vamos a revisar los registros de renta empresarial según el régimen que corresponda, pero todo aplicado en nuestro software. Así que también los invito a estar pendiente y participar en las próximas presentaciones. Entonces comenzamos. Primero que todo, en el siguiente taller vamos a analizar los componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar una renta con mira al año tributario 2024. El objetivo es poder analizar, identificar y confeccionar cada uno de los registros tributarios necesarios para generar una renta completa y correcta. Nos vamos a enfocar hoy día en reconocer aquellos registros que deben completar los contribuyentes acogidos a los regímenes de la letra D del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, lo que les mencionaba anteriormente. Primero que todo, debemos entender que como regímenes vigentes, tenemos que en nuestra actual legislación tributaria, en vigencia desde el 1 de enero del 2020, incorporada a través de la publicación de la Ley 21.210, existen los siguientes regímenes que el día de hoy se encuentran vigentes. Tenemos primero que todo el régimen general 14A, el régimen semi-integrado. Sabemos que este régimen es semi-integrado porque si bien tienen la oportunidad de utilizar el 100% de impuesto de primera categoría pagado por la empresa como crédito, tienen la obligación de restituir un 35%. Por eso es un régimen semi-integrado. En servicio de impuestos internos lo van a encontrar como régimen general 14A. Después, como siguiente régimen general, tenemos el régimen general ProPyme, el régimen general ProPyme que se encuentra en el 14D número 3. Acá sabemos que para el 14D número 3 también tenemos la opción de utilizar como crédito el impuesto de primera categoría al 100%, y acá no estamos obligados a restituir nada. O los propietarios de este tipo de empresas o de este tipo de contribuyentes no tienen la obligación de restituir nada, por lo tanto pueden utilizar el 100% de el impuesto de primera categoría que paga la empresa como crédito. Posteriormente tenemos el régimen de transparencia tributaria, el 14 de número 8, enfocado en la tributación de los pequeños contribuyentes, en las pequeñas empresas. Sabemos que el régimen de transparencia tributaria está exento del pago de impuesto de primera categoría, eh, por lo tanto el resultado tributario determinado a través de la base imponible se va a asignar, se va eh, a atribuir a los socios de la empresa y terminan tributando con impuesto global complementario. Después tenemos el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos
al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Lo que vamos a analizar hoy día, lo que vamos a ver en profundidad, va a ser el régimen general por PYME y el régimen de transparencia tributaria. Y vamos avanzando entonces. Partimos entonces con el régimen general ProPyme. Aquellos contribuyentes acogidos al régimen general ProPyme pueden optar entre llevar contabilidad completa o contabilidad simplificada, pero de igual forma deben llevar control de los siguientes registros tributarios. Primero que todo, la base imponible en base percibida, el capital propio tributario simplificado, el cálculo de la renta afecta impuestos y el registro de renta empresarial. Recordemos que todos estos registros, posteriormente, estos contribuyentes los deben presentar, los deben, sí, bien digo presentar, en la declaración jurada 1948, que es la declaración jurada donde nosotros informamos los retiros, y también presentamos el formulario 22, en la base imponible. En el recuadro 19 presentamos el capital propio simplificado. En el recuadro 18 presentamos la renta afecta impuestos, el cálculo del RAI. Y en el recuadro 2021 informamos el registro de rentas empresariales, tanto el control de el RAI, el RAP que podría venir de la anterior reforma, los saldos del REX, etcétera, y también el STUD. En el recuadro 21 los saldos acumulados de crédito. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Primero, partimos hablando de la base imponible, donde decimos que la renta líquida imponible de este tipo de contribuyente se calcula en base percibida. Esto quiere decir que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial y se debe informar en el recuadro 17 del formulario 22, lo que les comentaba anteriormente. Entremos en detalle a la renta líquida imponible en base percibida. La principal característica de la determinación de la denominada base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo. Por lo tanto, el resultado tributario será la diferencia entre ingresos y egresos. No obstante, de existir gastos que no son necesarios para producir renta, se deben realizar el ajuste correspondiente y sumarlo como un agregado a la determinación de la base imponible. Acá hay varios puntos importantes a mencionar cuando hablamos de la base imponible. Se tiende a confundir este concepto de total de ingresos con menos total de egresos. Sabemos que el total de ingresos y el total de egresos deben ser a valor tributario y no todos los ingresos y egresos dentro de la operación de eh, para efecto de determinación de base imponible van a ser tributables. Primer ejemplo, en una empresa que es generadora de IVA, que factura afecto, al momento de generar un ingreso, o sea, un ingreso, por ejemplo, por venta, el monto que va a tributar como ingreso no va a ser el total de lo que nos ingresa a la caja, porque yo puedo tener una factura afecta. Esa factura afecta, el cliente nos la va a cancelar de forma íntegra, no va a pagar el total de la factura, pero lo que nos va a afectar para base imponible no va a ser ese monto total que ingresó a caja, sino que para efecto de base imponible lo que vamos a llevar como ingreso del giro va a ser el monto neto de ese ingreso. Por lo tanto, ahí siempre hay que separarse un poco de lo que es el libro de caja contable. Cuando nosotros revisamos, analizamos un libro de caja contable, nosotros vemos todos los movimientos de caja o todos los movimientos de banco, todos los movimientos de las cuentas de flujo efectivo, y no es que nosotros determinemos la base imponible a través de tomar todos los ingresos, todo el total de los ingresos, todo el total de los egresos, y vamos a determinar la base imponible. Debemos tener ese conocimiento para poder generar el ajuste correspondiente a todos los ingresos y a todos los egresos, porque para el caso de las compras sigue la misma lógica. Nosotros pagamos el total de una factura, pero lo que vamos a llevar y lo que va a afectar la base imponible va a ser el monto neto, no va a ser el monto total. Lo mismo después cuando hablamos de los gastos rechazados. Cuando hablamos de una renta líquida imponible, seguimos estando inmersos dentro de la ley de impuesto a la renta. La ley de impuesto a la renta determina cuáles son gastos aceptados y gastos no aceptados, gastos rechazados para producir la renta. Por lo tanto, esos gastos rechazados nosotros debemos seguir agregándolos
y al resultado de la base imponible para efectos de generar este ajuste tributario y determinar la correcta base imponible con la que va a tributar la empresa. Entonces, a eso me refiero en que no es tan sencillo como tomar el total de ingresos, restar el total de egresos y con eso mantener la base imponible. Aún seguimos que debemos tener el conocimiento para poder generar estos ajustes tributarios. Dentro de la base imponible tenemos el incentivo al ahorro, que tanto para contribuyentes acogidos a los regímenes de renta semi-integral, 14A, como los que tributan en el régimen general ProPyme, tienen como opción acogerse a la franquicia tributaria que se encuentra en la letra E del artículo 14. Esta franquicia permite deducir en un 50% el resultado tributario determinado, ya sea a través de la renta líquida imponible en base de vengada, que es como determinan su renta líquida las 14A, o la base imponible en base percibida, que en un tope de 5.000 UF, por consecuencia, rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente. Los requisitos para acogerse a este beneficio es que podrán acceder a este beneficio contribuyente acogido al régimen semi-integrado o el régimen general ProPyme y que el promedio anual de ingresos de su giro no deben exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales anteriores. El esquema de cálculo es que vamos a tomar la base imponible antes del incentivo al ahorro, que para efecto entonces del 14 de 3 va a ser, luego determinar el total de ingresos, restar el total de egresos, realizar los ajustes por agregado. Eso nos va a dar como total la base imponible ante el incentivo al ahorro. Debemos restar los retiros del ejercicio y los gastos rechazados no afectan al artículo 21 que se encuentren pagados. Los retiros y los gastos rechazados monto histórico, recordemos que para efectos de el 14 de número 3 no se deben generar ajustes por corrección monetaria para efectos de cálculos que hagamos como empresa. Eso nos va a dar como resultado la base imponible invertida en la empresa. ¿Por qué determinamos esta base imponible invertida en la empresa? Porque dentro de la base imponible que nosotros determinamos con el total de ingresos menos los ingresos más el gasto rechazado, nosotros encontramos la base tributable ante el incentivo al ahorro. Pero sabemos que dentro de la empresa también pueden haber movimientos como retiro y gastos rechazados, que finalmente lo que producen esos retiros y estos gastos rechazados que no están afectados al artículo 21 es que rebajan el patrimonio neto de la empresa. Entonces acá determinamos la base imponible y el patrimonio que se va a mantener dentro de la empresa, y ese patrimonio que se va a mantener dentro de la empresa, podemos generar esta deducción del 50% con la rebaja o con el tope de los 5.000 UF. Entonces ahí nosotros vamos a determinar esta rebaja, que finalmente en un esquema como este, donde tendría una base imponible antes del incentivo al ahorro de 247 millones, a esos 247 millones podríamos rebajarla en 93. Como el impuesto de primera categoría es el 10%, el que paga el régimen 14 de número 3, finalmente lo que estaríamos pagando menos los que estaríamos deduciendo de impuestos de primera categoría, en este caso serían 9.300.000. De eso se trata este incentivo al ahorro, poder pagar menos impuestos de primera categoría. Lo que sí debemos tener en consideración es que cuando la empresa se acoge al incentivo al ahorro, en este caso, por ejemplo, estos 93.229.756 querían pendientes de tributación, por lo tanto, ¿en qué momento tendría que pagar ese impuesto, este monto que se dedujo por el incentivo al ahorro? En un posible término de giro. En el término de giro tendríamos que pagar el impuesto que corresponda a el incentivo al ahorro si es que se acogió en algún año el contribuyente. Recordemos que el incentivo al ahorro es de carácter opcional, no es obligatorio que se acojan los contribuyentes, así que para las empresas a las que ustedes lleven la contabilidad, a las que ustedes les generen la renta, lo van a poder analizar, conversarlo con los propietarios de la empresa y ver qué es lo que más les va a servir. Posteriormente, en el régimen general ProPyme, tenemos el capital propio tributario simplificado. El capital propio tributario simplificado se introdujo con la entrada en vigencia, lógicamente, también de la ley 21.210 para contribuyentes acogidos a los regímenes ProPyme. Lo vamos a ver tanto en el 14 de número 2 como en el 14 de número 8. Y en el caso del 14 de 3, lo vamos a informar en el recuadro 19 del formulario 22.
Por definición general, ¿qué es el capital propio tributario? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando el total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos a valor tributario. Para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando corresponda aplicar dicha norma. Vamos a las reglas especiales para la determinación del capital propio simplificado. Y acá vemos un cuadro comparativo donde vemos que como aumento de patrimonio, lo que vamos a reflejar como aumento de patrimonio en capital propio simplificado van a ser el capital aportado. El capital aportado sabemos que es el primer aumento en el patrimonio que nosotros reflejamos de forma estable dentro de la empresa. Vamos a sumar también la base imponible. La base imponible es positiva. Si yo tengo un resultado tributario positivo, una base imponible positiva, sabemos que esa base imponible también es un aumento en el patrimonio de la empresa, por lo tanto lo vamos a sumar en el capital propio simplificado. Y finalmente tenemos las rentas percibidas por participaciones. También, si yo tengo una distribución de dividendos, un retiro de una empresa relacionada, una empresa en la que mi empresa tiene participación, eh, eso nosotros también lo vamos a reflejar como un aumento dentro del patrimonio. Y como disminuciones en el patrimonio tenemos la disminución efectiva de capital, las bases imponibles negativas. Si yo tengo pérdida tributaria dentro de un ejercicio, esa pérdida tributaria eh, está restando, está rebajando el patrimonio de la empresa. Lo mismo los retiros y distribuciones. Sabemos que los retiros y distribuciones rebajan el patrimonio de la empresa. Y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, que se encuentren pagadas, que también rebajan el patrimonio. Entonces, por consecuencia y por lógica, entendemos que dentro del capital propio tributario simplificado, lo que buscamos encontrar, el resultado al que debemos llegar es al patrimonio neto de la empresa, sumando los aumentos y restando las disminuciones. El esquema de cálculo para efectos del capital propio tributario simplificado, que después se traspasa al formulario 22 en el recuadro 19, parte con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, o capital aportado. Acá vemos que en estas primeras tres líneas tenemos el código 1445, 1446 y 1374 del formulario 22. Capital propio tributario positivo inicial va a ser siempre, o negativo inicial va a ser siempre que la empresa tenga un inicio de actividad anterior al ejercicio que estamos declarando. En este caso, estamos hablando del año tributario 2024, por lo tanto, si la empresa tuvo una iniciación de actividades en el año comercial 2022 hacia atrás, vamos a tener algún dato en estas dos primeras líneas. ¿De dónde viene este dato? Del capital propio simplificado, o sea, el código 1545 o 1546 del año tributario anterior, en este caso del año tributario 2023. Si fue positivo el capital propio tributario en el 2023, se anotó el resultado en el código 1545 del formulario 22. Si fue negativo, se anotó en el 1546. Ese dato debe ser coincidente con lo que nosotros vamos a presentar en el código 1445 o 1446 de la renta del año tributario 2024. Si la empresa inició actividades posterior al 1 de enero de 2023, no va a haber dato en el código 1445 ni en el 1446, pero sí se va a informar en el código 1374 el capital aportado, el capital con el que inició la actividad en la empresa durante este año comercial 2023. Después vamos a sumar los aumentos efectivos de capital, vamos a sumar, como vimos anterior, la base imponible impuesto de primera categoría determinado el ejercicio, siempre y cuando, en este caso, dijimos base imponible si es que el resultado tributario fue positivo. Vamos a sumar el incentivo al ahorro, y el incentivo al ahorro lo sumamos porque entendemos que es un beneficio tributario que afecta a la base imponible, que afecta finalmente el impuesto de primera categoría que va a pagar la empresa, pero no es una rebaja real de patrimonio. Yo al acogerme al incentivo al ahorro, al beneficio del incentivo al ahorro, no estoy sacando el patrimonio de mi empresa, solamente lo estoy rebajando como beneficio tributario para pagarme un impuesto. Por lo tanto, como ese ajuste se hace en base imponible, en efecto base imponible, debemos agregarla dentro del capital propio tributario para que podamos determinar nuestro patrimonio neto.
Debemos sumar las pérdidas de ejercicio anteriores, que por lógica en los años en el que correspondió ya la habíamos restado, la habíamos rebajado. Debemos sumar las rentas percibidas con motivos de participación en otra empresa y restar el valor de las disminuciones de capital, la pérdida tributaria del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 y los retiros y distribuciones del ejercicio afectado a los propietarios. Acá otro punto que podemos deducir por lógica es que si dentro de la determinación del capital propio simplificado tengo informado una base imponible de impuesto de primera categoría determinada al ejercicio en el código 1705, el código 1706 deberá estar en cero. No puede haber una base imponible positiva y pérdida del ejercicio dentro del mismo cálculo. A la inversa, si tengo una pérdida tributaria del ejercicio, lo vamos a notar en 1706, por lo tanto, lógicamente que no va a haber un monto asignado en el código 1705, ni tampoco va a haber incentivo al ahorro, porque si yo tengo una pérdida tributaria en el ejercicio, no me puedo coger en este caso al incentivo al ahorro porque ya estoy dejando en cero el impuesto de primera categoría que paga la empresa. Recordemos ese dato también. O sea, sabemos que si yo determino mi resultado tributario negativo, por lo tanto hay pérdida tributaria, también no va a haber un impuesto de primera categoría a pagar por la empresa. Entonces, dentro del análisis, vemos que la rebaja que permite la letra E del artículo 14 del impuesto a la renta, que es el incentivo al ahorro, no debe ser considerada para efecto de la determinación del capital propio tributario, ya que dicho cálculo tiene efecto sobre la determinación de la base imponible a efecto de impuesto de primera categoría. Por lo tanto, se debe agregar el cálculo del capital propio simplificado. Esto se debe a que dicho monto no constituye una disminución efectiva de capital propio de patrimonio, como les comenté anteriormente. Los gastos señalados en el artículo, perdón, el inciso segundo del artículo 21 y aquellos del artículo 31 eh, constituirán un agregado a la base imponible, por lo que tributan con el impuesto de primera categoría. Sin embargo, representan un flujo para la empresa, por lo que se deben deducir de la determinación del capital propio tributario simplificado. Y ahí este análisis lo puse para que eh, se entienda cómo funciona, como la lógica que tiene la determinación del capital propio simplificado, porque la rebaja de la letra E, o sea, el incentivo al ahorro, vimos que no existe un flujo, no existe una salida, no existe una rebaja en el patrimonio de la empresa, por lo tanto debemos agregarlo en el cálculo. Y por el contrario, los gastos rechazados que agregamos a la base imponible aumentan entonces el impuesto de primera categoría que nosotros vamos a pagar, pero a la vez rebajan el patrimonio que existe en la empresa. Por lo tanto, para efectos de capital propio simplificado, se debe deducir. Lo mismo con los retiros, dividendos, remesas realizados a los propietarios. Para efectos del capital propio simplificado, deben deducirse porque es un flujo que disminuye de forma efectiva el patrimonio de la empresa. Recordemos que en el caso de los retiros no se incluyen como flujo dentro de la determinación de la base imponible afecta a impuestos de primera categoría. Eso también hay que tenerlo claro y vuelvo a lo primero que conversamos, que no todos los flujos de efectivo van a afectar a la base imponible, por eso no es tomar solamente el libro de caja, el libro de banco, hacer suma y resta y determinar la base imponible. Cuando nosotros hablamos de un retiro puede ser en efectivo que lo realice un propietario, pero ese retiro, ese ingreso que se genera dentro de la empresa, no afecta la determinación de la base imponible. Por lo tanto, sí lo debemos reconocer posteriormente en el capital propio simplificado. Posteriormente tenemos la renta afecta impuesto. El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas del patrimonio de la empresa que se encuentran afectas a impuestos. Se debe informar en el recuadro 18 del formulario 22. Acá vemos un cuadro de cálculo. Este cuadro de cálculo se encuentra en el formulario 22, en el recuadro número 18. Eh, Para efecto de determinación de RAI de ejercicio, vamos a partir con el capital propio tributario simplificado positivo o negativo, según lo hayamos determinado en el paso anterior. Después vamos a sumar el saldo negativo del registro del REXE al término del ejercicio. Vamos a sumar la remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio. Recordar que cuando hablamos del 14D número 3, todas estas partidas las vamos a informar a valor histórico, sin actualización, sin corrección monetaria.
Vamos a restar el saldo positivo del registro REX, vamos a restar el capital aportado histórico, y cuando hablamos de histórico en el caso del capital aportado, corresponde a un capital aportado reajustado al 31 de diciembre del 2019. Al 31 de diciembre del 2019 fue el último reajuste que se generó al capital. De ahí en adelante no corrió ajustes por corrección monetaria. Vamos a restar el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión. Entonces con eso vamos a encontrar la renta afecta impuestos. Después tengo un Excel que lo vamos a revisar para que podamos encontrar o podamos determinar o revisar, analizar qué es lo que busca realmente la renta afecta impuestos. Me quiero detener en el dato específico y poder explicar un poquito el tema de la corrección monetaria, porque en las rentas anteriores se han producido algunas confusiones, sobre todo con la presentación de la declaración jurada 1948. Eh, para efectos de la DJ 1948, la información de los retiros efectuados por los propietarios se informa a valor actualizado. Entonces ahí de repente se genera la confusión de por qué no generamos ajustes de corrección monetaria en algunos registros, y en el caso de la DJ 1948 sí se deben informar reajustados. Ahí debemos seguir la lógica de que eh, la ley de impuesto a la renta nos dice explícitamente que para el 14 de 3 y el 14 de 8, para el régimen ProPyme, no se van a aplicar las normas de corrección monetaria encontradas en el artículo 41. Esto afecta solamente a aquellos contribuyentes que estén afectos o que estén eh, dentro de la tributación del régimen ProPyme, 14 de 3 y 14 de 8. Por lo tanto, cualquier tipo de registro que nosotros realicemos para el ProPyme, ya sea cálculo de base imponible, cálculo del capital propio, el RAID del ejercicio, registro de renta empresariales que vamos a ver posteriormente, no aplica la norma de corrección monetaria. Pero para efectos de personas naturales que deben presentar su formulario 22 de renta, no hay nada que diga que no están o no deben realizar los ajustes por corrección monetaria. De hecho, si nosotros analizamos más en profundidad, sabemos que el PPM se reajuste para efectos de rebaja al impuesto de primera categoría que paga la persona natural. Eh, mm, los sueldos, si es que una persona natural que tenga sueldo, los montos que se van a informar para efectos de formulario 22 también son los sueldos actualizados. Y los retiros efectuados por los propietarios siguen la misma lógica. Se deben actualizar porque cualquier tipo de registro que las personas naturales afecten su base imponible van a ser a monto actualizado. Entonces, ahí está la lógica. Para efectos de cálculo que afecten renta para la empresa, y cuando hablamos de empresa acogida al régimen ProPyme, no van a aplicar el ajuste por corrección monetaria, pero cuando hablemos de un registro que debe ser asignado a un propietario, ahí sí van a ir con corrección monetaria. Persona natural tributa en base a montos actualizados. Entonces la 1948 lo que presenta finalmente son los retiros efectuados a los propietarios, lo que va a afectar a su impuesto global complementario. Por lo tanto, ese dato en particular sí debe ser actualizado. Va a ser actualizado el dato del retiro y el crédito que va a tener disponible por ese retiro. Entonces, esa es la lógica. Registro de empresa sin corrección monetaria, registro de persona natural con corrección monetaria. Ahora en el régimen ProPyme pasamos al registro de renta empresarial, que los registros de renta empresarial llevan el control del aumento y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Se deben informar en los recuadros 20 y 21 del formulario 22. La definición de los registros de renta empresariales, de acuerdo a lo establecido en el número 2 de la letra del artículo 14, los registros de renta empresariales son, primero, el RAI, la renta afecta impuestos. Luego tenemos el registro del REX, donde encontramos, bueno, la renta exenta, donde tenemos rentas con tributación cumplida, renta exenta, ingresos no renta, y el registro del SAC, que es el saldo acumulado de crédito. Además, el artículo onceavo transitorio,
nos dice que debemos llevar el control del STUT, que son el saldo total de utilidades tributarias, y este STUT sabemos que viene desde el registro del FUT, del antiguo FUT. Las normas generales para efectos del registro de rentas empresariales nos dice que al régimen PROPYME no le aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo que al confeccionar el registro de renta empresarial no se deben reajustar los remanentes ni la imputación a esto. Y ahí seguimos hablando del tema de la corrección monetaria. Cuando nosotros confeccionamos el registro de renta empresarial, tenemos los remanentes que vienen de los saldos del año anterior. Esos remanentes no debemos actualizarlos para efectos de cálculo de registro de renta empresarial, lo que vamos a presentar posteriormente en el formulario 22 de la empresa. Lo mismo con los retiros no se van a actualizar y los créditos tampoco se van a actualizar para efectos de registro de renta empresarial. Efecto registro de renta empresarial que presentamos en el formulario 22. Y ahí ya no confundirse porque los datos que nosotros vamos a informar en el formulario 22 por norma general, a menos que los retiros hayan sido efectuados en diciembre, que en diciembre generalmente no hay variación de IPC, por lo tanto no hay reajuste, eh, los datos que nosotros informemos en el formulario 22 de la empresa y lo que informemos dentro de la 1948 generalmente no van a ser exactamente coincidentes y la diferencia van a ser el ajuste de corrección monetaria que generamos en la EJ. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan en orden cronológico. De enero a diciembre se deben generar el orden de imputación. Igualmente existe este párrafo que nos menciona la ley de impuesto a la renta que nos dice que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados de los registros RAI, bueno, en este caso REX, se efectuarán en forma proporcional a cada uno de ellos, considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total realizado el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar cronología respectiva dentro del mismo día. Y aquí también hay un punto bien importante porque lo que nos dice este párrafo, y ahí también se generaba algunas confusiones, es que si hay dos retiros dentro del mismo día, que va a llevar cada uno, va a ser según el porcentaje, porcentaje que represente el retiro sobre el total de los retiros del día. ¿Y por qué digo que se generaba confusión? Porque cuando se generaba este escenario se tendía a confundir que se debía repartir los retiros en proporción a la participación en utilidades, pero no es de esa forma, es según el porcentaje de participación en los retiros del mismo día. Ahora, igualmente para que se dé un escenario así, deben cumplirse eh, mm, otro, otro, otras coincidencias, podríamos decirlo así, porque por ejemplo, si yo tengo un RAID de 100, pero tengo retiros de 110, ahí voy a tener que aplicar esa norma de rebajar el retiro según porcentaje en los retiros que hayan efectuado los propietarios. Ahora, si tengo un RAID de 100, pero el total de los retiros efectuados por cada uno de los propietarios es 90, o sea, entre los dos hacen 90, no voy a aplicar proporción, sino que voy a sacar lo que corresponda. Por ejemplo, si un propietario retiró 70 y el otro 20, al primero le vamos a poder asignar los 70 y al segundo le vamos a poder asignar los 20. Al contrario, si un propietario hubiese retirado 70 y el otro 30, o sea, hubiésemos pasado el RAI disponible, ahí hubiese sido un 70% lo disponible en el RAI para el primer socio y un 30% lo disponible en el RAI para el otro socio. Entonces ahí variaría un poco ese escenario. El orden de imputación nos dice que los retiros, remesas o distribuciones, vamos a partir con el registro RAP, luego el RAI, DEDAS no existe dentro de, el 14 de 3, el régimen PROPYME. Sabemos que aquellos contribuyentes en el 14 de 3 pueden rebajar lo que se pague por concepto de adquisición de activo fijo, o sea, se rebaja inmediatamente la base imponible, por eso hablamos de una depreciación instantánea, por lo tanto no se produce el escenario de la diferencia entre la depreciación acelerada y la normal. Luego seguimos por el REX y terminamos con otras cantidades. Y partimos con esta serie de notas. Primero, las rentas con tributación cumplida deben ser repartidas en primer lugar, incluso con anterioridad
aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley de 21.210. ¿Por qué tenemos esta primera consideración? Si nosotros, para entender el RAP del ejercicio, sabemos que es una renta con tributación cumplida. ¿Por qué es una renta con tributación cumplida? Porque el RAP proviene de la anterior reforma tributaria, donde en el 14 hablábamos de la renta atribuida. En ese entonces presentábamos la DJ 1923 y la DJ 1940 para los contribuyentes de la 14A. En ese entonces, nosotros lo que hacíamos en ese régimen de tributación era determinar una renta líquida imponible, y esa renta líquida imponible se la asignábamos a los propietarios, se la atribuíamos a los propietarios dentro de la DJ 1923 según porcentaje de participación. Ahí sí era importante el dato del porcentaje de participación. Entonces, esa renta líquida imponible positiva se la atribuía a los propietarios y tributaban en el mismo año tributario donde se había determinado la renta líquida imponible, tributaba también con impuesto global complementario. El crédito pagado por la empresa también, o sea, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa también era asignado de inmediato como crédito para los propietarios, por lo tanto, atribuía, perdón, tanto el resultado positivo de la renta líquida imponible como el impuesto de primera categoría que pasaba como crédito a los propietarios, y eso lo declarábamos entonces en la declaración jurada 1923. Cuando se generaba esta renta líquida disponible positiva, para efectos de registro de renta empresarial, nosotros la informábamos en la columna del RAP del ejercicio. La columna del RAP, que finalmente era el- también, como era una base imponible positiva, lo que tenían disponible los propietarios para ser retirados. Se generó en ese entonces la confusión de que como ya estaba atribuida, muchas veces no se declaraban retiradas. Entonces, al no declararlo retirada, se suponía que ese monto por la base imponible positiva, permanecía aún en la empresa. Muchas veces fue retirada, pero no se informó como retiro en la DJ 1940. Por lo tanto, quedó generándose un saldo en el RAP que cuando llegamos a el 31 de diciembre del 2019, pasamos al 1 de enero del 2020, cambiamos de regímenes de tributación, quedamos con esos saldos, y esos saldos lógicamente estaban con tributación cumplida porque, como expliqué recién, tributaban con global complementario. Entonces la normativa nos dice que como esa renta ya está con tributación cumplida, la debemos asignar primero que en primer orden, incluso antes del RAI, que son las rentas afecto impuestos que voy a tener disponible para ser retiradas. Y también un punto importante, porque en el RAI nosotros lo vinculamos con el saldo de crédito acumulado que también tenemos disponible. Entonces, aquellas empresas que tienen RAP, primero que todo debemos rebajar el RAP, dejarlo en cero, y después vamos a poder pasar al RAP. Primero debemos rebajar esta renta con tributación cumplida. Después tenemos que no se considera el registro de EDAN, por lo que expliqué recién. En el caso que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con el impuesto final. Eso es súper importante, tiene lógica, pero hay que entenderlo. Si nosotros no tenemos un RAI porque hemos generado resultados tributarios negativos, pero igualmente el propietario genera algún retiro en la empresa, ese retiro debe tributar con impuesto global complementario. Se debe informar dentro de la EJ 1948 como renta sin derecho a crédito. Y en el evento que exista FUR, cuando exista una devolución de capital formal, debe ser imputado en primer lugar. Y eso está en el artículo 16 transitorio de la ley 21.210. Después tenemos el registro SAC, donde encontramos primero que todo el remanente del ejercicio anterior. Después debemos sumar el impuesto de primera categoría de la renta líquida disponible generado por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado al extranjero sobre renta grabada en el extranjero o IPA asociado a retiros o dividendos percibidos en el ejercicio, y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Eso es lo primero, son los primeros registros que vamos a llevar el control dentro del registro SAC. Después vamos a rebajar al SAC aquellos créditos que sean asignados a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio que generen los propietarios, y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, y aquellas del inciso primero que son afectadas con tasa del 40, y esas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso ser negativo este registro. Por eso cuando nosotros revisamos el formulario 22,
en los saldos que tenemos de remanente en el registro SAC, tenemos línea para poder informarlo como positivo o negativo, lo mismo remanentes para el año siguiente. Van a poder quedar como en positivo o negativo por esta rebaja de crédito que debemos aplicar a los gastos rechazados informados en la base imponible. El registro SAC, el orden de imputación que va a tener, va a ser de izquierda a derecha. Vamos a partir con lo acumulado hasta el 2019, no sujeto a restitución, sin derecho a evolución y con derecho a evolución. Lo acumulado desde el 2020, sin devolución o con devolución. Lo sujeto a restitución, sin devolución o con devolución. Después tenemos los créditos por impuesto en primera categoría acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016, que son los que provienen de el FUT, también, sin devolución y con devolución. Cuando hablamos del régimen ProPyme, sabemos que ha acumulado entonces desde el 2020 y por norma general es un crédito por impuesto en primera categoría no sujeto a restitución con derecho a evolución. Entonces, por norma general, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, nosotros lo vamos a anotar en el no sujeto a restitución acumulado desde el 2020 con devolución. O sea, en el cuarto lugar. Y por lo general, créditos anteriores no tenemos, así que para el régimen ProPyme, por norma general, acá va a ser donde van a estar los créditos que se van a imputar a los retiros también. Pasamos al régimen de transparencia tributaria. En este caso, los contribuyentes acogidos el 14 de 8 están excluidos de la obligación de llevar contabilidad completa y exentos del pago de impuestos de primera categoría. Pero de igual forma, deben generar la determinación del resultado tributario en base percibida y deben generar el cálculo del capital propio simplificado. Acá los conceptos son bastante similares. La renta líquida imponible de estos contribuyentes se calcula en base percibida. Esto quiere decir que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial y se deben informar en el recuadro 22 del formulario 22. El capital propio simplificado, lo mismo, se introdujo con la entrada en vigencia de la ley 21.210 y se debe informar en el recuadro 23 del formulario 22. Acá vemos el esquema de cálculo del capital propio simplificado del 14 de 8. También vamos a partir con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, que viene del año anterior, o el capital aportado para empresas que inician actividad en el año comercial que se está declarando. Vamos a ver que tenemos prácticamente la misma lógica que teníamos en el 14 de 3. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de este capital propio simplificado? El incentivo al ahorro. Como el capital, perdón, como el transparencia tributaria está exento del pago de impuestos de primera categoría, tampoco tiene la opción de acogerse al incentivo al ahorro, por lo tanto eso no se va a encontrar acá en el capital propio simplificado. El resto vamos a ver que es muy similar, prácticamente igual, porque tenemos la base imponible o la pérdida tributaria. La base imponible aumenta el patrimonio, la pérdida tributaria lo rebaja. La remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio también rebajan patrimonio, por lo tanto tendría que rebajarse el cálculo del capital propio simplificado. También vamos a rebajar si es que existe un crédito por activo fijo adquirido en el ejercicio, que es del crédito del artículo 33 bis. El capital propio simplificado en el régimen de transparencia tributaria nos dice que las pymes con ingresos que excedan las 50.000 UF determinan en conformidad, a la letra B, número 1 del artículo, de la letra D, y estén sometidos al régimen de transparencia tributaria, determinarán un capital propio simplificado de acuerdo a lo establecido a la letra J del número 3 de la letra D del artículo 14. Nos dice entonces que si tengo un ingreso superior a los 50.000 UF, debo generar el capital propio simplificado e informarlo en el formulario 22 de la misma forma que el 14 de número 3. Ajustes que se deben realizar es que se debe descontar el crédito por impuesto en primera categoría asociado a las rentas provenientes en participación en otra empresa. La única forma de que exista un impuesto en primera categoría es esa, que provengan de participación en otra empresa, ya que este régimen está exento del pago de impuesto en primera categoría, con sus respectivos incrementos cuando corresponda, por cuanto dichas cantidades no representan un aumento en el patrimonio de la empresa y fueron incluidas anteriormente en la determinación de la base imponible. Se deben descontar las cantidades que correspondan en las partidas señaladas del inciso primero, segundo y tercero del artículo 21, ya que si bien los contribuyentes acogidos a este régimen no se afectan con impuestos de primera categoría, dichos montos no corresponden a rentas, sino que son partidas representativas de disminución de capital.
Y finalmente, acá puse, primero que todo, el impuesto de primera categoría y los plazos de las declaraciones juradas, que salió en circulario y resoluciones del Servicio de Impuestos Internos. Eso los voy a presentar para que lo podamos ver. En la resolución exenta número 116, que salió en octubre, que salió hace poquito, están los plazos de vencimiento de las declaraciones juradas. Eh, para efectos de las 14D número 3, van a presentar la declaración jurada 1948, que es sobre retiros. La DJ 1948 va a tener como fecha de vencimiento junto al formulario 22 para efectos de empresarios individuales y para sociedades con socios que son personas naturales el 28 de marzo. Acá vemos que está la 1948. Lo mismo con la 1947. 1947 que deben presentar las empresas acogidas al régimen 14D número 8. 28 de marzo, sociedades con socios personas naturales, junto al formulario 22, empresarios individuales. Otra fecha importante para este tipo de contribuyentes es que en el 14 de 3, por ejemplo, podrían haber empresas que tengan a trabajadores contratados, por lo tanto deben presentar la DJ 1887, la DJ de sueldos, que va a vencer el 28 de marzo, y la DJ 1879, que también presenta los datos de los honorarios, de las retenciones de la empresa, también va a vencer el 28 de marzo. Así que, primero que todo, para efectos de este tipo de contribuyente, fecha importante, la primera fecha importante de vencimiento de J va a ser el 28 de marzo. Eh, y acá, más complicado que se dé, porque generalmente la sociedad anónima abierta, por norma general, están en el 14A, pero el primer vencimiento de la DJ 1948 va a ser el 14 de marzo. Pero insisto, ahí no nos va a tocar tanto en los regímenes ProPyme. Y la otra resolución que quería mostrarles es la circular 34. Vamos a la circular 34. En la circular 34, que nos dice como título, rebaja de impuestos de primera categoría del ProPyme, nos dice más abajito, quiero llevar exactamente acá. De acuerdo con esta modificación, eh, se extiende la reducción transitoria de la tasa de impuestos de primera categoría, establecida en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, a un 10% por el año comercial 2023. Esto quiere decir, y con esto confirmamos con esta circular, que el impuesto de primera categoría a pagar por el ProPyme va a ser del 10% para este año tributario, para el 2024. Va a subir para el año tributario 2025 un 12.5, y para el año tributario 2026 va a subir al 25%, que era el impuesto de primera categoría original de la ley 21.210. Recordemos que con artículos transitorios se rebajó para el año tributario 2020, 2021, 2022, y con esta circular también nos confirma que para el año tributario 2023 y en este caso 2024 vamos a tener esta rebaja del 10%. O no rebaja del 10%, sino que el 10% va a ser el que se va a pagar de impuesto de primera categoría en este tipo de empresas. Por el día de hoy vamos a llegar hasta ahí con la presentación.